Ya no voy a hablar mucho más, pero sí que me gustaría hacer una última intervención para presentaros al ponente estrella, al personaje, vamos a llamarlo así, invitado de esta tarde, que es el señor Juan Pi Llorens. Es la ponencia magistral de la feria, es ingeniero industrial y diplomado en el IESEC, en Dirección General. Empezó en IBM, ¿os acordáis? Cuando los ordenadores solo eran IBM. Muchos de vosotros igual no habíais nacido. Yo me record. IBM es la marca que puso su nombre a los ordenadores. Entró a trabajar allí en el año 72, como decía, muchos seguramente no habíais nacido, y empezó como programador analista, hasta que muchos años más tarde, hasta febrero de 2011, se jubiló siendo el vicepresidente de la Ground Market Unit con base en Shanghái de la misma compañía. Es una persona que ha pasado por muchos puestos dentro de una organización tan bestia, tan grande como IBM, y que por eso mismo ha aprendido muchos conceptos y muchos valores que quizá nos pueda transmitir esta tarde, como la excelencia en la gestión, el valor que tienen las personas, el valor de tener una buena estrategia y, sobre todo, el uso de la innovación, y digo uso como si fuese una herramienta conscientemente, y que, además, está en posesión de la Gran Cruz del Mérito Civil. Pido al señor Joan Pi que nos acompañe, bueno, que suba, y yo ya me callo. Gracias a todos. Muchas gracias. ¿Dónde van? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por doble partida, en primer lugar. Gracias por permitirme estar entre los jóvenes. Yo sé que, en fin, disimulo muy bien, pero como quien tan galantemente me ha presentado se ha chivado el año que había empezado a trabajar, pues ya lamentablemente mi juvenil aspecto ha quedado desenmascarado de una vez, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, para mí es un enorme placer estar aquí y además poder ver esta iniciativa que confieso no conocer o no haber conocido antes y que creo que después de lo que voy a compartir con todos vosotros va a quedar claro por qué creo que es muy importante. Por lo tanto, muchísimas gracias por esta invitación y, en segundo lugar, deciros también que de lo poco que he visto ahora estoy encantado y que me parece que es una iniciativa estupenda. Por lo tanto, felicitar, añadir el agradecimiento, uno más, a todos los que se han producido esta tarde. Lo que pasa es que el mío va a ser muy genérico y, por lo tanto, valga y vale para todos. Lo que me gustaría compartir con vosotros esta tarde es bastante simple. Decía Mark Twain que los clásicos son aquellos libros de los cuales la gente puede hablar sin haberlos leído. Entonces me vais a permitir que, un poco parafraseando a Mark Twain, haga un poco lo mismo, que es hablar de innovación sin definirla. Porque tratar de decir lo que es, y aquí se ha visto un vídeo muy interesante, hemos hecho un experimento, yo no lo había hecho mucho. Recuerdo en un curso nos hicieron una cosa parecida. Yo no voy a hacer ninguno de estos, entonces podéis estar tranquilos, sentados, pero el tratar de definir lo que es la innovación nos llevaría seguramente a una exposición un poco academicista. Se ha escrito bastante sobre innovación, sobre todo en los últimos 15 años, porque verdaderamente antes era algo que se consideraba implícito. Y además había una cierta confusión, o por lo menos se solían tomar el término innovación y el término invención, pues eran dos cosas bastante que se podían intercambiar, cuando verdaderamente está bastante claro, a la vista de lo que ha pasado después, que son dos cosas bastante distintas. Aunque una soporta a la otra, evidentemente. Entonces, lo que me pidieron que hablara, y la verdad es que me han dado mucha libertad para hablar de lo que quiera, y pensé que podría ser interesante hablar de dos conceptos que van muy unidos, que son innovación y competitividad. Lo primero es algo que hablamos, como he dicho antes, muchos hablamos, es un término muy positivo. Lo segundo es una necesidad vital en los tiempos que corren. Y por lo tanto, si logramos establecer una conexión entre estos dos términos y las dos ideas que están detrás de los términos, posiblemente podamos
acabar con alguna pequeña recomendación práctica de esas que podemos poner en práctica en todas nuestras empresas, con independencia del sector en el que operemos, desde mañana, bueno, a lo mejor desde el lunes, porque mañana a lo mejor ya es viernes. Y eso es un poco lo que quería hacer. Vamos a ver si encuentro el cacharrito para pasar para adelante, para atrás. Vamos a ver si funciona. Funciona. Esto es un poco lo que voy a tratar de desarrollar. ¿Por qué competitividad e innovación están relacionados? ¿Cuáles son las claves? Y podríamos hablar de muchas cosas y algunas bastante complejas, pero yo me voy a centrar en dos que son bastante básicas, que son el cliente y el equipo. Y me diréis que esto es poco innovador, y seguramente es verdad. Pero posiblemente las claves más importantes en la innovación son cosas muy básicas. Por básicas, muchas veces olvidadas. Y espero que con algunos ejemplos que voy a poner quede bastante claro que lo básico es a veces lo más importante. Finalmente, me gustaría entrar en aquellos porqués, el por qué la gente, las empresas, pero también otras organizaciones y las personas, siempre tenemos alguna excusa para no hacer lo que tenemos que hacer en general y la innovación en particular. Y entonces, me hice un pequeño ranking y al final vamos a hacer como eso que ponen las 3 jugadas mejores de la NBA. Vamos a hacer los 3, la tercera, la segunda y la mejor de todas las excusas para no innovar. Y finalmente algunas recomendaciones prácticas, porque yo creo que fundamentalmente en un entorno como este lo que buscamos son pequeñas cosas, algunas ideas, 2 o 3 cosas que nos podamos llevar a casa y utilizar. Y esto es lo que me he propuesto esta tarde, y si consigo alguna de estos objetivos, me daré por satisfecho, porque, como dicen los japoneses, de una conferencia se recuerdan 2 o como máximo 3 cosas. Por lo tanto, bueno, pues aquí está el menú para que podáis escoger lo que queráis recordar. Puedo prometer y prometo que esta es la única visual teórica de toda la conferencia. Pero creo que es muy importante porque solamente voy a dar este pincel para conectar los conceptos de innovación y competitividad. Esto es una visual, un gráfico de un libro que escribió esta señora, Rebecca Henderson, y ella lo utiliza para explicar los ciclos de los productos, es decir, la innovación en los productos. Y ella, con un estudio muy profundo y además muy documentado y muy, digamos, académico, demuestra que cuando una empresa, o varias, o un sector, tiene un producto, el producto tiene una evolución, que es un poco esta curva, nace, crece muy rápidamente, cuando está en esta zona, digamos, ascendente. Eso de la izquierda que pone el performance, eso puede ser el beneficio, por ejemplo, del producto, o puede ser la velocidad, cuando estamos hablando de la velocidad de los chips, o puede ser cualquier magnitud que represente el avance del producto. Entonces, es la época de bonanza, de satisfacción, cuando todo el mundo está encantado de haberse conocido, cuando la innovación pasa a segundo término, porque como estamos tan encantados en explotar el éxito, ya no nos acordamos de nada más, pero inevitablemente el producto empieza a cansarse y entonces siempre hay alguien que saca otro producto. Y lo más importante de esta visual es que hay una ruptura. Siempre que hay una innovación, un nuevo producto, eso es la tesis de esta señora, hay una ruptura. En esta ruptura, de momento, se pierde. Es decir, hay un momento en que baja lo que sea, la productividad, el beneficio, pero rápidamente entramos en otra curva ascendente mucho mayor que la anterior. Y eso pasa tanto si este producto
A y el producto B está en la misma empresa como en otra. Lo normal es que esté en otra. Con lo cual, la primera se queda en el bache este y la segunda va adelante. Si he puesto esta visual es para decir una cosa. El estudio de esta señora y otros libros que se han publicado después, esto es de los años 90, demuestra que no hay nada inmutable, no hay producto que aguante el paso del tiempo, no hay invento que no sea eclipsado y hecho obsoleto por el siguiente. No hay nada en este mundo que aguante el paso del tiempo y de la innovación, que puede ser nuestra o puede ser de otros. Y por lo tanto, si esto es así, innovar es sobrevivir, porque no innovar está inevitablemente ligado a caernos en este pequeño precipicio y lo mejor que nos puede pasar es que estemos en otra subida a la montaña, porque lo peor, eso es lo mejor, lo peor es que los que suban a la montaña sean otros. Si esto es así, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, bueno, entonces, ¿por qué o cómo las empresas que han generado innovación y además que son notoriamente innovativas, cómo lo han hecho y por qué lo han podido hacer? Y más que seguir por la senda de la teoría y de los libros, creo que es mucho mejor hablar de algunos casos que todos conocemos, porque todo el mundo, quien más que menos tiene un Nespresso en su casa, quien más que menos ha comprado en Zara, quien más que menos, si no ha entrado en eBay, sabe lo que es, y quien no tiene algún tipo de Apples o iPods o iPads o iPhones o algo. Lo interesante de Nespresso es que el product manager que desarrolló la idea, iba a decir el invento, no sé si es un invento, la idea, estuvo 9 años peleándose internamente para que se lo dejaran comercializar, aunque fuera como un piloto. Finalmente le dejaron con el resultado que todos sabemos. ¿Qué podemos decir de Zara? Aquí os puedo contar una historia. Yo organicé un seminario, un poco como este, un poquito mayor, interno, para los directores de ventas de IBM. Y traje a un directivo de Zara, bueno, al que ahora es presidente, Pablo Isla. Y entonces el señor Isla pues contó la historia de Zara y verdaderamente, como en el público pues había bastante gente, había muchos, vamos, era un público internacional y aunque hace ya unos años ya Zara era bastante conocido y la gente estaba muy interesada porque seguían después de la conferencia sin saber en qué consistía la innovación de Zara. Probablemente... voy a hacer un experimento, mira. ¿Quién cree en la sala que Zara vende en general a precios más baratos que su competencia más directa? Levanten la mano los que creen que Zara vende en general más barato que la competencia directa de Zara, que es, por ejemplo, Benetton, H&M, etc. ¿Manos? Bueno, hay una cierta división de opiniones aquí. Bueno, en realidad Zara vende más barato que la competencia. Digamos, esto los que entienden de este negocio, entre los cuales no me cuento, saben que vende en general más barato. Segunda pregunta, parte del experimento. ¿Quién cree que Zara fabrica más barato que su competencia más inmediata? Levanten la mano los que creen que Zara fabrica más barato. Bueno, aquí hay una bastante unanimidad. Pero como... ahora voy a decir algo quizá políticamente incorrecto, pero las mayorías no siempre tienen razón. Zara en realidad fabrica más caro que la competencia, sensiblemente más caro que la competencia. Pero todos sabemos, y esto ya no hace falta preguntar, que ganan más dinero y se ha convertido en la empresa número 1. ¿Por qué? Entonces, si esto, una vez hice una prueba en una universidad, y no lo hice a mano alzada, pero pregunté a ver por qué era. Entonces salieron los teóricos de turno diciendo, no, es que la rotación de stocks es mayor. Bueno, es un poco mayor, pero no es esta la razón. La razón es muy simple.
es que comparado con la competencia, bueno, muy simple. La razón es que Zara, a diferencia de sus competidores, no tiene que vender con rebajas, porque como fabrica solamente para las próximas 4 semanas y cuando liquida la tienda ya no hay más, y esto pero sobre todo alguna posible compradora de Zara puede atestiguar que se va a Zara, se ve una cosa que te gusta, va la semana que viene y ya no está. Entonces, la diferencia es que Benetton, por ejemplo, más del 60% de su stock lo tiene que vender rebajado, porque como lo diseña en primavera de un año, lo fabrica en verano para el verano siguiente, no pueden saber cuáles serán las tendencias o cuál va a ser la reacción del competidor. Por lo tanto, el punto aquí es ni fabrican más barato, ni venden más caro, pero la innovación ha sido el acortar el ciclo de vida del producto. No voy a extenderme en el tema de eBay, ni en el de Apple. Creo que es bastante evidente para todos. Probablemente muchos de vosotros tenéis Apple por ahí. Y ahora lo que voy a decir que no os sirva como para que os arrepintáis de haber comprado Apple. Comparado con este pendrive que tengo aquí, por ejemplo, que no voy a quitar porque si no se va a estropear el invento, Apple vende la memoria, es decir, Apple en el fondo, un iPod, por ejemplo, es un disco MP3 que se vende entre 50 y 100 veces más caro por megabyte que los discos equivalentes que puedes comprar con un pendrive. Bueno, esto es lo que llaman un premium, ¿no? Estamos dispuestos a pagar. ¿Por qué? No porque sea un disco más rápido, más barato, más eficiente, más, de más calidad. No, porque alrededor se ha montado una serie de cosas, una facilidad de uso, un diseño, etcétera, que hace que paguemos encantados de la vida un dinero adicional. Y con esto puedo concluir, y concluyo, que estos 4 casos tienen algo en común. Y es que no es solo el producto, que puede ser el producto, pero sobre todo es algo más. Es, entendido por producto, algo que tiene una función y un precio. Es el atractivo, es la conveniencia, son los procesos en el caso de Zara. Por tanto, la primera conclusión que quería compartir con vosotros es: la innovación no va a ser tal mientras sigamos confundiendo. Ahora creo que estoy introduciendo ruido en el sistema. No va a ser tal mientras confundamos o mientras circunscribamos la innovación a lo que es la pura invención o desarrollo de un producto. Es mucho más. Por ejemplo, en Nespresso es, como está el café en una cápsula, no se evapora, no pierde el sabor ni el olor y además no ensucia. Tengo una amiga que tiene un pequeño negocio y sus empleados querían tener una cafetera y no les dejaba porque ensuciaba, porque la huilla esa y tal, y bueno, ahora tienen un Nespresso. Entonces, es interesante el saber que la gran innovación de Nespresso simplemente no es una cafetera normal y corriente, pero que va con unas cápsulas. Por cierto, esto, los fabricantes de impresoras, de esas que tenemos todos en casa con el PC, ya lo habían descubierto. Y al igual que, por ejemplo, HP o Lexmark o todos estos, la impresora prácticamente la regalan y donde está el negocio es en las cápsulas. Es decir, esto en otro sector ya estaba inventado. Simplemente lo que han hecho es cambiarlo de sector. Otra característica importante de la innovación, muchas veces, la innovación consiste en un salto sectorial, algo que funciona en un sector, pero que al otro sector no se les había ni ocurrido y se adapta, en parte o en todo. Zara fabrica lo que vende. eBay, curiosamente, tuve la ocasión de hablar con la que era presidenta de eBay y no se me había ocurrido, pero una persona que estaba conmigo le preguntó en qué consistía la mayor innovación de eBay y dijo: en fiarse de las personas. Y dice: foros como eBay, y había muchos, pero era tan difícil, tantas eran las barreras de entrada que ponían que nadie los usaba.
En eBay se fían normalmente de que la gente es buena y que la gente hace sus transacciones y, bueno, de vez en cuando hay algún accidente, algún no tan buena persona y tratan de, en fin, entonces arreglar el problema como pueden y expulsarle de la red. Y ya está. Apple, la facilidad de uso, la marca, el diseño. Por tanto, insisto, primera conclusión, no es solo el producto. Y luego volveré a este tema con otro ejemplo que un poco intenta explicar lo mismo, pero por negativo, por alguien que ha sido muy bueno en producto y no tanto en innovación. Claves de la innovación. Eso, si a alguien le interesa, le puedo dar bibliografía después, cuando acabemos, pero todos los autores se ponen de acuerdo en que el principal motor de la innovación es el cliente. Entonces, bueno, aquí ponía cosas como que el cliente siempre tiene razón, pero todos tenemos experiencias del día a día de que en muchos casos nadie lo diría, ¿verdad? Muchas veces hemos llamado a determinada empresa, a estos llamados centros de, ¿cómo se llaman?, de atención al público, nombre inglés es call centers, y la experiencia que todos tenemos es que hablas con una máquina, cuando consigues hablar con una persona no sabes dónde está, probablemente en Marruecos o en Colombia, y en fin, y hay experiencias para todo. Hay algunos buenos. El cliente y el foco en el cliente está en todas y cada una de las grandes experiencias innovadoras que se describen en los libros y que podemos pensar. Y por lo tanto, un poco la contraria, es decir, si tenemos una empresa en la cual el foco en el cliente no es muy importante o no es de verdad, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo de verdad. Y además este foco en el cliente no es general en la empresa, no solamente en la gente que vende o en la gente que fabrica o en la gente que diseña, sino en toda la empresa, tenemos un problema. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, hay una empresa, y no puedo decir el nombre en este momento, que cuando su departamento legal hace un contrato de un nuevo servicio, es una empresa de servicios, cuando hace un contrato de nuevo servicio, reúne a un grupo de posibles clientes, que eso lo hace el mismo departamento de marketing que hace lo mismo cuando sale un nuevo anuncio en la televisión y hacen un sampling y ven a ver cómo reacciona, y entonces hacen que se le dé el contrato. Y si no lo entienden, lo devuelven a legal y dicen: señores o señoras, hagan un contrato que sea capaz de ser entendido por los clientes. Aparte que, evidentemente, tenga todas las garantías por si algún día os tenéis que pelear con el abogado de la parte contraria. ¿Qué es lo que tiene generalmente el departamento legal en la cabeza? No piensan en los clientes, sino piensan en cómo van a defender este contrato frente de un juez, lo cual está muy bien, pero además hay que pensar en que hay un señor o una señora que tiene que firmar y que le gustaría de vez en cuando entender lo que firma. Puedo poner otros ejemplos muy clásicos y sin embargo muy raros de cómo de la ventaja competitiva que tienen aquellas empresas en las cuales el foco en el cliente es general y no solamente en aquellas partes de la empresa que tienen que lidiar con los clientes. En atención al tiempo no lo voy a hacer, pero si después en el coloquio alguien tiene interés, puedo desarrollar esta parte porque creo que es fundamental. Como decía aquí, es el motor de la innovación. Si no es el cliente o lo que demanda el cliente o lo que podemos hacer por el cliente lo que mueve la innovación, y son otro tipo de intereses, por ejemplo, determinando una empresa grande donde haya mucha investigación y desarrollo, pues puede ser y es legítimo que los investigadores tengan como objetivo el publicar, porque a los investigadores les gusta publicar sus inventos en revistas importantes y ganar premios, en fin, todo esto es muy legítimo. Pero si es exclusivamente esto, probablemente estas personas estarían mucho mejor en un departamento de investigación pura de una universidad para hacer sus trabajos y sus tesis y demás. Si está en una empresa que se dedica a hacer productos o a dar servicios a los clientes, el componente de lo que necesita el cliente es muy importante. Voy a poner solo un ejemplo. Como sabéis,
hay tres grandes empresas que fabrican videojuegos, que son Microsoft, Sony y Nintendo. Nintendo fue la primera, y ¿os acordáis del primer char ese de las curvas de la señora Henderson? Bueno, ellos fueron los primeros, cuando estaban arriba salieron otros y les pegaron el hachazo de la curva. Y entonces empezó una guerra y al final llegó un momento en que estaban más o menos estabilizados. Y los señores de Nintendo hicieron una cosa que es verdaderamente innovadora, que crearon un consejo asesor de niños, de chavales entre 10 y 15 años. Lo hicieron de una forma bastante civilina, hicieron un concurso de no sé qué videojuego a ver los que sacaban más puntos. Entonces, con esto prometían que les regalarían no sé qué, les regalaban más prototipos de los nuevos, y cuando ya tuvieron un grupo de 100 o 150 frikis verdaderamente intensos, los reunieron y los ingenieros empezaban a enseñarles cosas, y de esto salió la Wii. Bueno, pues esto es un ejemplo de que el cliente es el verdadero motor de la innovación. Lo segundo es un clima. Si no hay un clima en la empresa, malamente. Y cuando digo empresa, puedo hablar de otros temas. Luego pondré un ejemplo de una asociación que es una asociación un poco como sería Joves Empresaris, ¿no? Una asociación de non-profit. Pero el clima es muy importante. Y la primera parte del clima hay que creérselo. Si hubiera sido mejor en archivar las cosas, hay una escena maravillosa de una película de las primeras de Woody Allen que se llama Sueños de un seductor en España. Y tengo un problema con esto, por esto me gustan los de corbata, porque esa cosa, yo no sé cómo lo hacen los de la televisión, pero yo acabo siempre generando ruidos extraños. Entonces, la escena esta, en la película, no sé si alguno ha visto, Woody Allen tiene una gran admiración por Humphrey Bogart, y entonces de vez en cuando se aparece Humphrey Bogart. Entonces está Woody Allen tratando de enamorar a su chica, que es Diane Keaton de la primera época, y entonces está el fantasma de Humphrey Bogart dándole consejos. Y entonces le dice, dile que has estado con muchas chicas, pero que ninguna como tú. Y entonces el Woody Allen se gira y dice, es que no se lo va a creer. Entonces le dice Humphrey Bogart con cara de, tú díselo. Entonces él se lo dice y Diane Keaton hace una sonrisa maravillosa. Y entonces se gira y dice, se lo ha creído, se lo ha creído. Bueno, pues esto es lo mismo. Lo primero que hay que hacer es creérselo. Y creérselo son dos cosas. Una es creer que es importante. Bueno, ¿cuántos de vosotros habéis estado con gente o trabajado para gente que dice lo de innoven ellos, que inventen ellos? Esto es muy clásico en España, ¿no? Esto no es para nosotros, por favor. ¿Pero qué me estás hablando? Esto es para nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo, voy a tener que dimitir de esto, creo. Y lo segundo es creer que somos capaces, que podemos hacer. Y volveré sobre este tema cuando hable de los tres top excusas. Es libertad para los empleados. Aquí se ha hecho un experimento, decíamos, si sale bien, muy bien, y si sale mal, no pasa nada, habremos aprendido algo. Eso es muy importante. Nunca todo sale bien y casi nunca sale todo bien a la primera. Por lo tanto, es evidente que la libertad para probar y fracasar es muy importante. El tema de Nespresso, cuando al final el pobre hombre que lo inventó, que fue un alemán, consiguió que su jefe se lo aprobara, le dieron un presupuesto y dijeron, mira, para que te calles, eso no va a funcionar nunca, toma este dinero, este presupuesto, haz un piloto y ya veremos. Y yo creo que lo hicieron más para que se callara que no para... Bueno, hay muchas de estas cosas que han nacido así. Os podría dar, incluso en temas de alta tecnología, yo he intentado un poco no entrar en temas de mi empresa y mi ex empresa y de mi ex sector,
porque es mucho sobre inventos, no tanto sobre innovación, pero hay algunos inventos que es una historia bonita sobre este tema, también sobre la persistencia, sobre el tema de equivocarse y volverlo a intentar. Y también, insisto, después si hay preguntas estaré encantado en responder. No insisto más sobre que el tema de innovación no es un tema de especialistas, es un tema de todo el mundo, pero sobre todo de generalistas, porque todos somos responsables del clima y de los clientes. Por lo tanto, es un tema de todos. Y un último punto que vi que en una pequeña entrevista que me hicieron, aquí el caballero, el amigo, lo había sacado como titular. A mí siempre que me han enseñado en temas de prensa y demás, me decían, cuidado con los titulares. Bueno, pues estoy encantado que el titular ha sido sobre formación. La formación es muy importante. Y es muy importante en ese clima que estoy sugiriendo, el que sea una posición madura de la empresa. Es decir, no paternalista. La educación y la formación no debe ser responsabilidad de la empresa, sino de cada uno de los profesionales, al nivel que sea, incluso a niveles, digamos, modestos de nivel profesional. Lo que pasa es que la empresa tiene que propiciarlo, tiene que fomentarlo y tiene que facilitar esta formación, porque sin esta cooperación es imposible. Y dicho esto, dejarme poner algunas experiencias. Si antes ponía ejemplos de innovación conocidos por todos, estas son experiencias... Sí, colocamos bien. Sí. Y si no, me voy a poner detrás de la muralla y ya está. A mí no me gusta hablar detrás de podiums porque me muevo. Bueno, gracias. Seguimos. Bueno, disculpar. Estas son algunas experiencias de innovación. ¿He sido yo? Estas son algunas experiencias de cosas que se hacen en algunas empresas para innovación. Por ejemplo, el primero no es una empresa, es una asociación que se llama Business in the Community. Business in the Community es la asociación mayor de Europa de voluntariado dentro de las empresas. Y lo que se dedica es a fomentar que haya un voluntariado para obras de tipo social dentro de la empresa, dentro de las empresas, y entonces canalizarlas. Y entonces hay muchas cosas, por ejemplo, de educación, donde empleados de unas empresas se dedican a ir a barrios marginales de las grandes ciudades y educar a los chavales absolutamente marginales. Hay empresas de construcción o hay proyectos de construcción de viviendas, muchos, pero es una asociación que verdaderamente, me parece que en el último censo había 12 millones de voluntarios. O sea que estamos hablando... Hay una asociación en España que se llama Empresa y Sociedad, que es, digamos, la asociada española. Esto es una confederación. Entonces, esta gente hicieron un proyecto que se llama Seeing is Believing, que significa que para fomentar el voluntariado, lo que hacen es ponen a la gente en un autocar, a los empleados de una empresa, lógicamente voluntariamente, y les llevan a ver un barrio marginal de Londres. Entonces, han descubierto que por el hecho de que las personas puedan ver y tocar la realidad social, aumenta el número de voluntarios de forma dramática. Bueno, pues esto es un proyecto de innovación y lo he querido poner aquí como un proyecto que no es una empresa que venda, sino porque esta gente no tiene beneficios, y no es un proyecto donde haya un producto, y también se puede innovar en estos términos. Y de hecho, probablemente esta feria es un ejemplo de innovación, es hacer algo para fomentar el desarrollo necesario, lógicamente, en una isla como es Menorca, o incluso si estamos hablando que es un proyecto de Baleares, pues en las Baleares, y es un experimento innovador. Por lo tanto, podríamos ponerlo también como ejemplo. El de Philips me voy a detener un segundito porque esto es un ejemplo, y lo pongo aquí, y es con mi admiración por una empresa que ha inventado una gran parte, yo diría que probablemente menos del 50%, pero no mucho menos, de las grandes invenciones de electrónica de consumo de los últimos 50 años es Philips. Y sin embargo, han tenido un problema importantísimo siempre de comercializarlo.
Y la razón es porque han tenido problemas y el presidente salió, no, el anterior al actual salió, y hay un artículo muy interesante, me parece que es en Forbes, 5 o 6 años, y salió un poco haciendo un acto de contrición diciendo el problema de Philips es que ni hemos tenido en cuenta el cliente ni hemos tenido en cuenta al empleado bastante. Y por esto lo pongo aquí y es un artículo que es público y está a vuestra disposición. Bueno, no voy a extenderme mucho más porque ya mi tiempo probablemente debería ir acabando, pero Swatch es mucho más que dar la hora. Innovation Jam es un experimento que se hizo en IBM. Se hizo un jam en la web, sabéis lo que es, que todo el mundo habla con todo el mundo, durante un periodo determinado de tiempo, proponiendo ideas de innovación. En 48 horas, que por cierto fue un fin de semana, hubo 2 millones y pico de intervenciones, de los cuales salieron 49 áreas, de los cuales salieron 14 proyectos importantísimos, de los cuales ha salido uno, que es en este momento el leitmotiv de marketing número 1 de IBM, más que de marketing, un poco aglutinador, que es un poco el tema de la mejora en la sociedad civil, mejor aprovechamiento del agua. Y, por ejemplo, en el tema de aprovechamiento del agua, tenemos una serie de proyectos muy importantes, cosa que nadie en IBM se le hubiera ocurrido antes nunca, porque nos dedicábamos a los ordenadores. El BBVA acaba de abrir va a abrir un centro de innovación para precisamente meter gente especializada y dejarles un poco en paz y que puedan generar nuevas ideas. Procter & Gamble tiene una cosa que se llama el sótano, The Cave, que es una especie de tienda virtual donde prueban sus productos. Es decir, hay muchísimos experimentos en las empresas de cómo canalizar, motivar, innovar, pero siempre con estos dos polos. El personal interno es de donde salen las ideas y el cliente es quien nos provoca las ideas que tenemos que sacar. Y vamos con las excusas, porque todo esto es muy bonito, pero no pasa. ¿Por qué no pasa? Como os he dicho, he hecho un estudio de muchas jugadas de baloncesto, y estas son las 3 finalistas. La número 3. Esto no es para nosotros. Esa es muy clásica. Esto adopta otras fórmulas. Por ejemplo, eso es cosa de los americanos, o de los japoneses, o de los chinos, o de lo que sea. Yo sé cómo la gente es aquí. Esto de... O sea, no me habléis de esto en Menorca. Oye, tú, por favor, ¿cuántos años dices que vienes tú a Menorca? Por favor, no te has enterado todavía cómo es la gente aquí. Vale. Ya está todo inventado. En nuestro sector ya está todo inventado. En nuestra empresa ya está todo inventado. En nuestro pueblo ya está todo inventado. Pero la realidad es que en el sector textil ya estaba todo inventado. Pero Zara ha pasado a ser la número 1 del mundo, por delante de H&M. Y ha inventado una cosa que casualmente no estaba inventada. Y en IKEA, lo mismo. Y la gente negocia en eBay, porque a pesar de que todo el mundo mundial, incluido todas las tarjetas de crédito, las visas y tal, está todo pensado para que no defraudemos, pues entonces ha venido una señora en eBay y dice, no, pues yo me fío. Y la gente compra en eBay. Es decir, contra los que dicen que ya está todo inventado, que esto no es para nosotros, la realidad absoluta y chocante es que no es verdad. Pero la número 2 todavía es más perniciosa y es, por favor, esto la IBM, que tenéis los laboratorios para inventar, claro. ¿Qué vamos a hacer? Pues si soy una pyme, si estoy en Mercadal, ¿qué voy a hacer si soy pequeño? ¿Ves? ¿No te has enterado todavía? Claro, tú como has estado siempre en la IBM y tal, no te enteras. Pero el problema es inventar en IBM y en el BBVA y en Apple. O innovar al menos. A lo mejor no inventar, pero desde luego innovar. Y en Philips. Ese es el problema. Porque dice un estudio que ha hecho en Wharton, y ese es del año pasado, si no me equivoco, de hace 2, que el 75% de todas las innovaciones y el 90% de las más importantes han nacido en una pyme, o en una persona, o en un garaje.
Esta es la realidad. Y esto es un estudio donde las pone una tras de otra. Es decir, que no es un tema de... No. A ver, las 50 cosas más importantes en el teléfono móvil, el no sé qué, el MPG, el MP3. ¿Sabéis por qué ¿sabéis por qué se pueden compactar cosas en un MP3 o las fotos en el JPG y por lo tanto los puedes llevar? Porque lógicamente se compactan. Porque si bueno, los frikis de aquí, ¿hay algún friki aquí que se... ¿Sabéis que si tenéis una foto y la extensión es BMP, que se llama bitmap, que es toda la foto, son 100 megas? Si la compactáis en un JPG, son 2, por ejemplo. Y sin embargo no se pierde calidad. Estos son unos algoritmos matemáticos tremendos para compactar todo esto, toda la información, que cuando hay, qué sé yo, 100 puntos que son iguales, en vez de decir azul, 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 dice 100 azules, ¿vale? Esto es la idea. Bueno, estos algoritmos matemáticos, uno de los más importantes, lo hizo una señora de IBM cuando estaba en excedencia. Su hija tuvo un cáncer, se fue a cuidar a los nietos y mientras estaba cuidando a los nietos le fue dando al coco. Claro, la señora era una matemática en fin, de categoría, ¿no? Eso pasa por la formación. Pero seguramente si hubiera estado en IBM, hubiera tenido otros proyectos y no hubiera tenido tiempo de inventar. Entonces, contra el excusa número 2, el antídoto es, señores, es que no es verdad. Y no ha sido verdad en los últimos 40 años en el mundo mundial. Y ahora viene el número 1. El winner es... Tenemos más importantes cosas que hacer. No te has enterado, como estabas en China, no te has enterado que en España estamos en crisis, ¿verdad? No está adorno para bollos, es otra frase que se oye normalmente. Y así como en las otras dos he puesto una frase para el antídoto, aquí solamente voy a poner una imagen y me voy a callar. No puedo dedicar tiempo a la tecnología, señores, tengo una batalla que ganar. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Acabo. Os va a sorprender si os digo que para mí lo más importante, si queremos verdaderamente innovar, es estar seguro que construimos sobre unos cimientos sólidos. Como os decía antes, los cimientos sólidos son, tengamos una empresa, una organización, si no es una empresa, en la cual haya un clima proclive a la innovación. Y de verdad creámonos que el cliente siempre tiene razón. Hablábamos antes, y yo no soy menorquín, pero conozco Menorca bien desde hace muchos años. Pienso que probablemente de todas las grandes dificultades que podemos tener en una isla que lógicamente pues, tiene unas limitaciones geográficas y que no se puede coger el coche e irse a Madrid, por ejemplo, ¿no? De todas estas, probablemente lo más importante o el peligro más importante es el que por precisamente estas mismas circunstancias históricas y geográficas, la necesidad de esta lucha competitiva y de este foco en el cliente no está en los genes, como no los está en general en el Estado español. Está mucho más en otros sitios. Por ejemplo, en China, donde son comerciantes desde hace 4000 años. Entonces, no sé si alguno esperaba a lo mejor una receta innovadora y lo que me permito hacer aquí son recomendaciones básicas. Es, primero, y muy importante, tomárselo como una cuestión de supervivencia. Efectivamente hay que sobrevivir, efectivamente hay que superar esta crisis y precisamente por esto, y no a pesar de esto, la innovación es vital. Los estudiosos y los catedráticos
como por ejemplo la profesora que he citado, la profesora Henderson. Hay un libro muy interesante de un señor que se llama Moore, que también lo dice, y es la innovación es cuestión de supervivencia. Pero es que además creo que en la experiencia práctica de todos nosotros vemos que el ataque viene o bien de gente innovadora que nos están haciendo la competencia, o de esa cosa, de la extinción, de la muerte por vejez, de la manera que estamos haciendo nuestros productos o vendiendo nuestros servicios. Lo segundo, y muy relacionado con esto, escuchar al cliente, pero de verdad, porque muchos lo decimos y pocos lo hacen. Y escuchar al cliente no es poner una hoja para que el cliente haga sus sugerencias, que solamente las hace cuando está esperando el taxi y no tiene otra cosa que hacer en un hotel, o cuando está muy enfadado. Se puede escuchar al cliente de muchas maneras. Cuestionar todo. Aquí decía que no hay límites, pues bueno, una de las formas de no poner límites, y una forma, como decía Mónica, de decir que no, es decir que no a la rutina, el cuestionar las cosas. Sobre todo lo que siempre ha sido así. Todos sabemos que las cosas siempre han sido así hasta el momento que han dejado de ser así. Y esto ha pasado en todos los ámbitos de la vida. Y finalmente, y me alegro del titular que me sacaron en Menorca, la formación es muy importante. Y por lo tanto, yo creo que con una buena formación, con un buen clima y escuchando al cliente, la innovación saldrá. Eso es lo que deseo para todos vosotros. Muchas gracias por la atención y estoy abierto a preguntas si las hay. Veo micrófonos de mano por ahí, si alguien quiere iniciar el fuego graneado. Bueno, observo una importante timidez general. A ver, una cuestión no es ¿en qué momento se encuentra ahora mismo IBM? ¿No? Porque parece que ha perdido un poco esta batalla de la innovación con la competencia y todo esto, por lo menos de cara al público en general. Bueno, es que IBM es una compañía que por accidente, en unos años, con el ordenador personal y tal, vendió a consumo. Generalmente IBM nunca vendió a consumo y, de hecho, esta parte la vendimos. En este momento IBM está muy bien. Ahora no puedo hablar porque como ya no soy empleado, pues está muy bien. El valor de la empresa está en récord, o sea, a pesar de la crisis, la acción está, vamos, sube y baja los días, pero vamos, al 2% por debajo del récord histórico. Y en el tema de innovación probablemente está en uno de los mejores momentos. Por ejemplo, lo que estaba hablando antes, en este momento tenemos un montón de proyectos de aplicación de la tecnología muy importantes. Pero incluso, por ejemplo, en el tema de lo que es la pura invención, vamos a llamarle tecnológica, técnica, IBM ha estado gastando en los últimos 15 o 20 años 6.000 millones de dólares cada año en investigación y desarrollo, en investigación solo, no desarrollo. Este va a ser el año número 21 en el que IBM es el récord de patentes de todos los sectores, absoluto, y además el número de patentes de IBM es mayor que el de los 6 restantes, de los 6 siguientes. O sea que está bien. IBM pasó una época muy mala el año 92-93 precisamente por lo que he explicado, porque siempre ha sido así y un poco IBM cavó un poco su tumba porque con el lanzamiento de los microordenadores lo da la curva, pero no supimos reaccionar y sobre todo no supimos reaccionar a lo que quería el cliente. Pero en este momento está bien. Lo que pasa es que no hace mucho ruido. Este año va a cumplir 100 años IBM, el 2011, y se va a celebrar y seguramente veréis algo en la prensa y demás porque ahora se va a aprovechar para hacer un poquito de imagen de marca porque efectivamente, como no hace mucho ruido, pues la gente se pregunta, bueno, ¿dónde está IBM? ¿no?
Afortunadamente, yo creo que para el mundo no somos los únicos como éramos hace 40 años, porque es muy buena la competencia, pero está atravesando un buen momento. ¿Más preguntas? A ver, primero... Hola, Juan. Sí. Buenas tardes. Sí, sí, por favor, adelante. A ver. Sí. Hola, adelante. ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Juan, estabas comentando antes que de alguna manera tú has venido a veces a Menorca, ¿no? Sí. Creo que todo el foro que estamos aquí estamos preocupados precisamente por eso, ¿no? Por detectar e innovar productos nuevos que saquen a la isla de la monotonía que lleva un poco, ¿no? Entonces, ¿tú serías capaz, con la experiencia que tienes aquí, de podernos guiar un poco y de darnos no sé, alguna visión desde tu óptica que nos ayudara entre todos a caminar un poquito mejor? Me gustaría mucho, pero no estoy muy seguro de ser muy competente para esto, porque mi vinculación, que es familiar y festiva, vamos a llamarla así, yo he estado muy poco involucrado en los entornos, vamos a llamar, económicos, empresariales de Menorca. Por lo tanto, confieso para mi vergüenza conocer poco. Quizá después de este encuentro pues tenga la ocasión de hablar con alguno de vosotros y conozca un poquito más. Pero sí me atrevería a reforzar algunos de los mensajes que he pretendido dar, que son: hay que creérselo. El ser pequeño, y esto vale para ser una isla pequeña o ser una empresa pequeña o ser un sector pequeño, nunca ha sido óbice, y la realidad económica lo demuestra. Es decir, que no es un tema que... Esto no es una opinión, es un hecho. Es un hecho. Y luego yo creo que hay que ir a lo básico. Es decir, en este momento probablemente, por lo menos la visión quizás superficial que tengo yo, es que hay una dependencia, yo no sé si llamarla excesiva, pero hay una dependencia del turismo, y por lo tanto, bueno, pues hay que empezar a pensar en términos de servicios y no solo en términos de productos. Y yo sé que aquí hay algunas empresas industriales donde es una empresa de producto, y esto es estupendo, pero hay muchas otras que son empresas de servicios. Esa experiencia que he comentado antes de IBM, de cercanía a la muerte, porque verdaderamente IBM estuvo seriamente amenazada en los años 94-95, aparte de que tiene una serie de causas y también se ha escrito libros específicos sobre IBM, pues tuvo una consecuencia directa del resurgimiento, que fue un moverse, no exclusivamente, porque ahora también hay gente que piensa que IBM es una empresa de servicios, y no es verdad. Es decir, una empresa tecnológica con muchos servicios, pero el 40% de los ingresos siguen siendo productos y solo el 60% servicios. Y los servicios están muy ligados a los productos. Pero esa transformación de la mentalidad de producto a la mentalidad de servicio fue muy dura. Y mucha gente no consiguió dar este cambio y acabó marchándose. Porque no es lo mismo construir un producto y venderlo a dar un servicio. Si el cliente siempre es importante, en el servicio es vital, porque el producto, si me permitís un poco el contrasentido semántico, el producto del servicio es una interacción con el cliente. No hay una cosa física que uno produzca o uno diseñe, otro a lo mejor diferente produzca y otro venda y otro, digamos, haga la postventa, ¿no? El servicio es todo unido, es el diseño del producto, es esa relación con el cliente. Por lo tanto, yo os invitaría a cuestionarse, sobre todo en el ámbito de servicios, porque, insisto, si a una empresa pues le cuesta mucho, a lo mejor a una sociedad que es más grande que una empresa le cuesta más. Esa transformación al espíritu de servicio, ¿a qué significa para nosotros el dar un servicio a los clientes, sean los clientes que sean un turista, un tour operator, que a lo mejor es un cliente que a lo mejor no interesaría que fueran más ricos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál es el servicio que estamos dando? Y hablo del turismo
que es algo un poco que la experiencia común, la experiencia festiva me permite un poco opinar, porque, por ejemplo, del calzado yo no sé nada y de otra industria que ha habido aquí, industria alimentaria, etcétera. Pero, resumiendo, yo lo que diría es, una, creérselo. Dos, el pensar que no es óbice el tamaño. Tres, ir a los básicos y sobre todo en el ámbito de servicios, cuestionarnos todo. Si aquí siempre, qué sé yo, no sé, ahora voy a decir una tontería, pero para hacer el punto. Si aquí, por ejemplo, los hoteles siempre se ha recogido al cliente en el aeropuerto, se ha dejado en la esquina del hotel, bueno, ¿por qué, no? ¿Hay una manera mejor de dar un servicio? No sé. Este tipo de cosas. Cuestionarnos todo. Eso es todo lo que puedo decir. Sí, no, creo que lo ha respondido muy bien. Muchas gracias. Había otra pregunta por aquí. Hola. Sí, sí. funciona, perdón. Yo quería preguntarte cuál crees tú que es el rol del conocimiento en la innovación, porque de alguna manera en tu planteamiento está bastante centrado en las personas, ¿no? En los clientes y en los empleados. ¿Y el conocimiento qué? O algo así. El conocimiento es fundamental. Cuando estaba hablando de formación, estaba hablando de algo que es consustancial. Estaba hablando de personas. Al final, las personas, el conocimiento, digamos, se canaliza o reside en las personas o se canaliza a través de las personas. Y voy a hablar de las dos cosas. O sea, reside en las personas quiere decir que se necesita un cierto estado, un cierto conocimiento, un cierto entrenamiento en algunos casos para poder desarrollar esta innovación. Es evidente que, a pesar de que en la innovación muchas veces han intervenido gente muy joven y con actitudes iconoclastas, esto tiene que ver con lo de cuestionarse todo, ¿no? Muchas veces es muy difícil cuando has estado 25 o 30 años haciendo un trabajo determinado. Aunque tengas el mejor espíritu del mundo, es muy difícil cuestionarse cosas porque estas cosas han pasado a una parte, vamos a llamarlo automática del cerebro y no se cuestiona. Pero nunca que yo sepa, por lo menos en lo que yo he leído y estudiado, nunca que yo sepa, se ha producido un cambio significativo, una innovación importante, sin que haya un conocimiento y una experiencia detrás, muy importante. Entonces, esto puede ser una persona individual. En el caso de la matemática que os dije, que por cierto le dieron la medalla al Congreso hace 2 años, que es como premio Nobel a nivel americano, o a nivel colectivo. Siempre tiene que haber teams. Y sobre todo en un mundo en el cual la tecnología es muy importante, o bien como sujeto del tema, porque la tecnología es la base de la innovación, o bien como medio, porque muchas veces digamos, la tecnología se usa solamente como un vehículo. En el ejemplo que os ponía antes, que no he desarrollado, de la cava, el cave de Procter & Gamble, la tecnología no es lo más importante, pero se utiliza porque se hace una realidad virtual, se simula que es un supermercado, se ponen diferentes productos y entonces se generan experiencias. Entonces, la tecnología es un vehículo en este caso, pero también es muy importante. La persona como sujeto o la persona como vehículo, porque aquí también se ha dicho una cosa muy importante, que es el networking. Si fuéramos capaces de compartir, se ha dicho aquí, y yo lo suscribo, es decir, en este momento la gran ventaja es que hay un enorme potencial de conocimiento libre. Hablaba de las patentes de IBM. El 90% de las patentes de IBM son públicas, están publicadas en la web. Solamente unas pocas están protegidas, y entonces hay mucha gente que simplemente entra allí, ve lo que hay, ve los inventos y a lo mejor se le ocurren cosas y hay gente que hace cosas con estas patentes que son libres. Por lo tanto, resumen de la respuesta a mi pregunta, el conocimiento es fundamental y además no conozco experiencias de invenciones o innovaciones importantes en los cuales no haya habido un sustrato muy importante de conocimiento del mundo previo, digamos, de lo que se trata de matar cuando innovamos. Ahora, las personas para mí es muy importante porque son o bien el centro o bien por lo menos el vehículo con el cual se canaliza toda esta información que permite hacer la innovación. Gracias.
Muchas gracias. Sí. Bueno, en primer lugar le quiero felicitar por su magnífica intervención que nos ha alumbrado mucho. Muchas gracias. ¿No? Bien, simplemente una cuestión sencilla para mí, creo que es una cosa sencilla, pero muy importante. Y es que he visto en el curso de su intervención que viene a desligar la innovación, incluso el proceso innovador, del afán de beneficio, de alguna manera. Y eso me resulta realmente innovador, es decir, ese planteamiento. Porque la innovación, desde el punto de vista, para utilizar una palabra muy conocida de schumpeteriano, realmente va vinculada a la innovación al empresario. Y lo que caracteriza al empresario es el afán de lucro, el afán de beneficio, porque si no tienes... Estamos hablando de empresas. Ahora, creo que su interpretación, si lo he entendido bien, nos lleva a una visión o valoración de la empresa en un sentido más amplio que la empresa mercantil o la empresa pues, que busca el afán de lucro, ¿no? Eso es lo que quería decir. Nos lleva a considerar el entrepreneur pues en un sentido pues de creatividad, más que de crear para ganar dinero, para resumir bastante de lo que quería decir. A ver, yo diría que... yo probablemente sería un interesante debate intelectual. La verdad es que no he parado a pensar en cuáles de los... En el estudio este de Wharton se listan una serie de innovaciones y no todas están en el ámbito de la empresa mercantil e incluso algunas que están en el ámbito de la empresa mercantil no son con afán de lucro. Bueno, el ejemplo paradigmático entre los frikis de la informática es el Linux, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay una serie de innovaciones que podríamos asociar al movimiento contracultural, pero eso probablemente se necesitaría aquí un sociólogo o, en fin, gentes más doctas que yo para poder desarrollar este tema. El afán de lucro, evidentemente, o el afán de progreso. Yo creo que el afán de progreso está detrás de la invención o la innovación en un elevadísimo porcentaje de casos. Y ya dejaría para estudiosos más capacitados que yo el relacionar el afán de progreso con el afán de lucro. Si ahí hay una pregunta, creo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángela y durante 8 años tuve la oportunidad de trabajar con herramientas de IBM, que eran proveedores de la empresa donde yo trabajaba antes, en concreto con herramientas colaborativas como es el portal WebSphere y el Quick Places, ¿no? Y a mí me parecía que IBM en ese momento nos ofrecía herramientas muy innovadoras que nos ayudaban a innovar dentro de la empresa, ¿no? En ese momento a lo mejor era un avanzado, hablando tanto de colaboración en la empresa, ¿no? A lo mejor para la empresa española. Y ahora actualmente tenemos un montón de herramientas colaborativas, redes sociales, tenemos Twitter, bueno, tenemos de todo para innovar. ¿En qué medida recomiendas tú el uso de esas herramientas colaborativas en la empresa como herramienta para gestionar la innovación? Yo creo que las herramientas, digamos, las redes sociales, para entendernos, si estamos hablando de esto, son muy importantes en la empresa y hay que utilizarse, tienen que utilizarse. Es decir, la moda que ha pasado en muchas empresas, o en algunas por lo menos, no hay que dejar que los empleados puedan acceder a Internet porque si no se va a pasar el tiempo jugando a marcianos o leyendo periódicos, sino haciendo cosas peores. Me parece que esto es poner puertas al campo. Es lo mismo que diríamos, bueno, pues hay que limitar el teléfono o hay que limitar pues, el escribir cartas. Es decir, yo creo que los medios son importantes y cuando sale una herramienta nueva y las redes sociales lo son, es inevitable el poder utilizarlas. Entre otras cosas, porque los clientes las utilizan. Es decir, no podemos ignorar que los clientes de determinada empresa, y estoy hablando sobre todo de empresas digamos, de retail, es decir, que tienen como clientes los clientes particulares, pero incluso en empresas como IBM, que son business to business, pues hay una cierta, vamos a llamar, una cierta parte de estas herramientas que también se usan.
Por lo tanto, si los clientes las usan, la empresa la tiene que usar. Ahora, es evidente que hay que volver un poco a los básicos también. Es decir, que temas como la posibilidad de utilizar herramientas para trabajar desde casa, en la cual IBM ha sido innovadora y ahora es muy generalizado. Nosotros tenemos empleados que trabajan desde casa el año 1978 y empezó por un problema de seguridad, porque había determinados entornos industriales en los cuales la gente que hacía los turnos de noche pues no se sentía muy segura. Empezó un poco como muchas invenciones, empieza por casualidad muchas veces, ¿no? Entonces, todo este tipo de herramientas hay que ponerlas en el contexto de la actividad empresarial. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que en algunos casos esto sale un poco de su contexto. Si hay una empresa que se dedica, pues es un hotel, pues muy bien, los empleados del hotel tienen que hacer lo que tienen que hacer para dar un mejor servicio a los clientes del hotel. Y para eso, y en algunos aspectos, es bueno utilizar las herramientas. Entre los empleados es muy bueno que estén conectados porque, como decíamos antes, y no sé si lo he especificado suficientemente bien en una respuesta, pero parte del conocimiento se genera por la comunidad y, por lo tanto, es muy importante que estas redes sociales estén presentes. Pero sin olvidar que las empresas que hacen zapatos y que los hoteles dan servicio a los clientes, y cuando esto se sale de perspectiva y en alguna de las burbujas tecnológicas, os acordaréis cuando la famosa historia del e-business y todo esto, pues a veces parecía que lo importante de una empresa que publicaba libros no era que publicara libros y vendiera y ganara el dinero publicando libros y vendiendo libros, sino lo importante es que tuviera muchos hits. Eso es lo que la jerga entonces. Eso es lo que yo creo que hay que evitar. Pero estoy absolutamente a favor del uso de las herramientas de última generación, tanto dentro de la empresa como para la comunicación de la empresa con los clientes, siempre y cuando se respete los básicos de para qué estamos, cuál es nuestra misión en la vida, cuál es nuestra empresa, cosa que evidentemente puede cambiar en el tiempo, porque no tiene por qué ser siempre el mismo objetivo empresarial, puede ir cambiando, pero mientras este se mantenga, eso es una herramienta, e insisto en la palabra herramienta. Muchas gracias. ¿Despido? Pues muchas gracias a todos.